Konnichiwa, Koike-des. Hoy, como ya vieron en el título, les vengo a hablar de una de las series más famosas de Netflix y que junto a Misa de Medianoche han sido las más vistas en los últimos meses en la plataforma. Y la verdad es que ha puesto a los doramas coreanos en la vista del ojo público. El juego del calamar se hizo tendencia en las redes sociales a una semana de su estreno. Y hasta la fecha siguen subiendo memes, opiniones, explicaciones, tutoriales de cómo hacer los llaveros, los muñecos e incluso ya se empiezan a pedir los disfraces para Halloween. Es tan famoso que incluso personas que no consumen por lo general este contenido oriental lo han visto. Yo no soy muy asidua a ver doramas ni japoneses ni coreanos, pero el año pasado le di la oportunidad a Dulce Hogar, que es un dorama también así como que de terror, como de monstruos, y me quedé con una buena experiencia y dije, bueno, todo el mundo dice que esto es muy sangriento, que hay mucha violencia, y yo pensaba únicamente que se parecía a Battle Royale por la sinopsis que yo ya había visto. Así que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y ver si es tan bueno como todo el mundo dice que lo es. El juego del calamar se estrenó el 17 de septiembre de este año y fue escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk. La primera temporada contó con 9 episodios y ni Netflix ni el propio director se han pronunciado acerca de si habrá una segunda temporada, aunque la manera en que terminó la primera temporada nos diga que probablemente sí exista una segunda parte. Hwang Dong-hyuk ha revelado en entrevistas que tardó 10 años en escribir el guión. Por allá de 2008 fue que comenzó con esta idea, basándose en los mangas japoneses que él leía en ese momento, como Battle Royale, As God Wills y Alice in Wonderland, los cuales tienen en común el hecho de que personajes que tienen alguna deuda se ven involucrados en juegos de supervivencia. Entonces a él se le ocurrió cómo sería adaptar esta realidad tan caótica en la actualidad de Corea. Cuando al fin lo terminó, lo cierto es que no le convencía como un producto comercial. En primera, él aún era un don nadie, nadie iba a querer meterse en un proyecto como tal o financiarlo, y decidió que quizás pegaría más como un cómic, como un manga coreano. Pero también creía que era una historia bastante sádica y compleja, por lo cual no le veía miras a que fuera algo comercial con lo que él veía en pantalla en esa época y desechó la idea, la guardó para después. En algún momento él sí incluso buscó quien lo financiara, quien pudiera interpretarlo, pero al ver que no había suficiente apoyo, pues simplemente dijo, ok, creo que jamás voy a ver una película o una serie con este guión, quizás deba de volver a mi idea de intentar serializarlo como un manga. Sin embargo, fue en ese entonces de 2018-2019 que Netflix apareció. Ustedes saben que le he estado metiendo muchísimo presupuesto no solamente a la animación japonesa, sino también a los K-dramas, y llegó diciéndole, ok, vamos a hacer esto posible. Pero, ¿quieres saber de qué trata esta serie que yo estoy segura que ya la mitad del internet se la aventó nada más en spoilers de memes? Pues quédate porque comenzamos. La historia nos presenta a un grupo muy numeroso de personajes que se ven envueltos en un juego de supervivencia sin saber en un principio qué ha pasado, dónde están o con quiénes están. Todos estos juegos en los que se van a ver envueltos están basados en juegos tradicionales coreanos, pero por las diferentes edades que oscilan en este grupo, no todos los conocen. Además, cada juego se va volviendo más y más sádico conforme van avanzando. Estos juegos no son nada inofensivos, ya que si pierdes en el juego, una de dos, o te acribillan allí mismo, o las consecuencias de haberlo perdido son la muerte en ese mismo momento. Con la muerte de cada jugador, el premio se va haciendo cada vez más grande. Es decir, al final el ganador se va a llevar muchísimo dinero
y todo depende de cuántos jugadores hay y cuántos han muerto. Ellos pueden elegir si seguir jugando o irse a su casa, y se supone que si todos deciden como que irse, el dinero que queda guardado para el siguiente juego se da a las familias de las víctimas de los jugadores que ya murieron. Y a lo largo de estos 9 episodios vamos a ir conociendo a algunos de estos personajes, sus motivaciones, el porqué de los juegos, a la par que sufrimos y disfrutamos cada una de las pruebas que van surgiendo y que pareciera una especie de patio de recreo, pero bañado en sangre. A primera vista, la historia nos recuerda no únicamente Battle Royale, sino los Juegos del Hambre. Nos hace ver a un montón de personas encerradas que tienen que jugársela por su vida matando a otras personas para ser el único ganador. Creo que en general la historia es muchísimo más afable que Battle Royale. No tiene tanta violencia ni gore, incluso en las escenas sangrientas creo que todavía es sangre o violencia hasta cierto punto comercial que puedes tener en una plataforma como Netflix, y que la mayoría de los concursantes, o al menos los que se ven, son mayores de edad. Tanto en Battle Royale como en los Juegos del Hambre vemos a niños matándose entre ellos e incluso matando muchas veces a la persona con la que creciste. Creo que en ese sentido el Juego del Calamar sí es muchísimo menos violento, es una historia quizás un poco más light, no diré que familiar, porque no considero que sea un tipo de contenido que puedan ver pues menores de 15 o 16 años que ya sepan diferenciar entre la ficción y la realidad, pero que precisamente tanto por estos personajes pues quizás con un mejor desarrollo, que son también más amigables, tanto en su apariencia como en lo que se nos muestra de sus personalidades, hacen que el espectador se sienta más identificado y sienta un poquito más suave toda esta área de matanza. Todo este tema de las matanzas está pues de alguna manera bien balanceado, ya que no todas las escenas son completamente de sangre, solamente es cuando están jugando, y la mitad del otro episodio o el episodio completo está más enfocado en desarrollar los personajes, su pasado, sus motivaciones o cómo planean ganar la siguiente entrega. En cuanto a los personajes, los considero bastante interesantes porque todos son antihéroes. La verdad es que no tenemos un héroe, no tenemos un ganador, no tenemos alguien que diga pues eres libre de pecado y puedes arrojar la primera piedra. Incluso el protagonista se nos muestra como un tipo despreciable la mitad del primer capítulo, pues viviendo de mantenido con su madre, sacándole el dinero, olvidando el cumpleaños de su propia hija. Pues una persona despreciable, pero que gracias a lo que tiene que vivir, a las decisiones que lo vemos tomar y quizás a ponerlo en una balanza con otro tipo de personas, vemos que al menos él todavía tiene algo de moral y de valores y se hace algo así como el héroe, aunque esté completamente lleno de defectos y tenga una conducta por demás tachable. Creo que el soundtrack también es algo que ayuda muchísimo a meterte en la historia. Leí que de hecho está compuesto por distintas canciones conocidas en Corea ya en los 70s, que eran rondas infantiles, canciones como que para los niños, o las mismas canciones de estos juegos, porque todos los juegos de supervivencia que se ven están basados precisamente en juegos tradicionales coreanos que se jugaban por allí de 1970. Y creo que el hecho de utilizar las canciones que estaban de moda en esa época, dándoles quizás un toque más actual, o las rondas originales, ayudan a meterte por completo en lo que estás viendo. Además, creo que las reglas fueron bastante sencillas, podías entenderlo a pesar del choque cultural que hay, porque aunque no jugamos en Latinoamérica, en México, en el país en el que estés viendo esto lo mismo, creo que sí puedes más o menos asemejarlo a algún juego que hayas jugado en tu niñez, quizás con otro nombre, quizás un poco diferente en las reglas, pero que más o menos sabes de qué va. Esto también ha ayudado muchísimo a posicionarlo, ya que es algo bastante sencillo, no tienes que estar
inmerso en la cultura japonesa o coreana u oriental para poder entender estos juegos o el porqué de las cosas. También creo que todos los colores utilizados, tanto en las escaleras donde pasan estos soldados de rojo o en las áreas donde ellos juegan, ayudan muchísimo. Todo se ve muy novedoso, todo se ve neón. Incluso me recuerda a las salas de arcades, donde todo es como de colores muy llamativos y que contrastan con lo que estás viendo, con la violencia, con el sadismo, con la brutalidad con la que se llega al desenlace de cada juego. Otro punto a favor creo que es la serialización de los capítulos. Cada capítulo te deja con ganas de más. Es de este tipo de series que no puedes detenerte. Quieres seguir y seguir y seguir y seguir porque siempre te deja esperando que algo importante ocurra. Además, como ya he dicho, tiene muy buenos personajes, tiene muy buen desarrollo y esto hace que te encariñes con ellos, por lo cual si algo les pasa es obvio que no quieres pausar el capítulo, sino que quieres seguir viendo si van a sobrevivir, si los van a matar. Sin embargo, como ya dije en un principio, creo que no llega a ser catalogada como una serie gore. Creo que le falta muchísimo, no puedes decir, ay, es súper sangriento, es súper brutal. Se queda corto, ya que incluso en las escenas donde hay disparos no siempre se ve cómo pasa. Cortan la escena para que no sea tan brutal, cosa que en las cintas o en las series que sí son del género gore, ves sangre por todos lados, ves desmembramientos. Así que creo que el hecho de haber solucionado el cómo mostrarlo pero sin mostrar de más, también ha ayudado a posicionarle en Netflix, porque la gente cree que está viendo algo muy explícito, cuando en realidad sí es explícito, pero no llega todavía al nivel de sangriento que muchos conocemos del cine oriental. Como ya dije, también considero que la historia, pese a ser cruda, pese a tener su moraleja al querernos dar un mensaje, también se queda corta en cuanto a violencia, en el sentido que incluso en los Juegos del Hambre y Battle Royale, como ya dije, son niños los que están jugando. Y en esta ocasión, al decirnos que son personas mayores, aunque algunos sí se ven bastante jóvenes, de alguna manera sientes que ellos entraron ahí por voluntad propia, porque necesitaban el dinero, pero no obligados como las dos películas que ya les mencioné. Lo cual también ayuda a justificar el hecho de que de alguna manera saben en la que se metieron y que van allí a arriesgar su vida. Pero en general creo que es una serie entretenida si te gustan pues este contenido. Sí creo que no es adecuado para niños, pero yo creo que allí pues cada padre de familia decide lo que los deja o lo que no los deja ver, ya que pues vivimos en una sociedad bastante violenta y pues sería un poco ilógico que no los dejes ver este tipo de cosas, pero sí los dejes ver series de narcotráfico. Por lo cual pues cada casa es un mundo. Y en cuanto a esta serie, yo le doy 3 estrellas y media. ¿Y tú? Dime si ya viste esta serie, si te gustó, qué le quitarías, qué le pondrías, o si de plano no la piensas ver. Déjamelo ahí en los comentarios para poder leerte y recuerda que si te gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada cuando subo video. Yo soy Koike, Matane.